que la tenía en pausa. Ok, Bueno, me voy a presentar, entonces. en general, o sea, a pesar de este contexto, tenemos que seguir en la vida cotidiana, ¿verdad? Sí, toca seguir. Entonces, ¿cómo le ha ido con el avance del trabajo? ¿Ha Bien, podido avanzar un poco más en estos días? Yo sé que estuvimos en receso y todo, pero ¿qué tal? ¿Ha podido avanzar un poquito con la metodología? sí, realmente, bueno, o sea, en sí para el trabajo le hice las correcciones que habíamos hablado la vez pasada en la justificación, eh, agregarle cuál era el aporte que tenía para las relaciones internacionales, todo lo que habíamos marcado en amarillo. Para el planteamiento del problema también le puse ahí un poquito más de forma. Em, los objetivos, estas son mis notas, entonces eso es solamente mantenerlas ahí Y por... eso es para apoyo para lo de en la parte metodológica. Ujú. Exactamente, sí. En el marco teórico no le habíamos puesto ninguna corrección ni nada. En los No, antecedentes general, está bien. sí, en los antecedentes sí hice la división que habíamos hablado, de Ujú. antecedentes sobre la economía internacional y antecedentes tecnológicos le puse, Ok. antecedentes sobre la red 5G. Y en esta primer parte del antecedente sobre la economía internacional le puse un poco más de detalle sobre el inicio, el fin, sobre cómo se contextualiza en los años 2000, cómo se representa ya ahora en la actualidad, y algunos autores que hablan sobre cómo se empieza a adentrar la tecnología dentro de la economía internacional Ah, y bien, para... porque eso es lo único que yo decía, uy, está bien esto, pero siempre como generar algún enlace para que en el siguiente apartado, que son los antecedentes de la red 5G, genere como ese vínculo. Entonces, muy Ujú. bien que lo haya colocado como al final para poder darle como ese hilo conductor a la lectura. Sí, exactamente, exactamente, traté de hacerlo de esa forma. De hecho, aquí en el principio lo que hablo es como, bueno, de por qué es importante la economía internacional. Aquí después paso de cuál es el auge de la economía, de cómo se dio en sus principios con la revolución industrial en Inglaterra, después Segunda Guerra Mundial, y después lo contextualizo en el auge de las potencias emergentes y ejemplifico con los BRICS. eh, Menciono la parte de los actores privados, cómo se empiezan a poner empiezan a tener relevancia, y ya aquí abajo es donde empiezo a hablar sobre la expansión de las empresas, em, en la actualización, en la actualidad lo que tenemos, y hablo sobre la parte esta es la parte de las empresas privadas, y aquí abajo es cuando ya entro con el tema tecnológico. Ok. Ya hablo sobre los estados trabajan en conjunto, desarrollar comercio internacional y así trabajar en pro de la tecnología, cómo esos avances tecnológicos influyen, y ya ahí lo dejo para entrar en los antecedentes de la red. En los antecedentes de la red 5G no le he hecho esta última parte que habíamos hablado, eso lo Ajá. tengo que hacer, por eso lo tengo todavía ahí. Y en el estado de la cuestión no le modifique nada tampoco. Y aquí ya está la metodología. En la metodología Nada más empecé, como detalle, en ese lo que no ha hecho, pues sí, digamos, como estamos viendo el caso de Costa Rica, hacer mención un poco de el punto específico de Costa Rica en eso, o sea, cómo ha venido desarrollando un poco esa política. en los antecedentes, ¿pero? Sí, sí, en ese punto Ok. que no ha desarrollado, pero o sea, que trate de Ah, enfocarlo ok. ya como el caso de Costa Rica. Ok. Porque tal vez los antecedentes vienen más globales, ¿me entiende? Como la parte del comercio internacional, del 5G, y en ese punto sí, la diplomacia digital puede mencionar como más a nivel general, pero podría, ya viéndolo de la parte del gobierno y el empleo de la tecnología, pues un poco señalar el caso Costa Rica. No, no extremo, ¿verdad? No es muchísimo lo que hay que Sí, poner, pero solo un podría poco. cerrarlo con lo del caso de Costa Rica. Ok, listo. Ok, perfecto. Entonces, listo. Aquí pasamos a la metodología. En la metodología usé el ejemplo que nos había... Sí, que le pase a, ajá.
Exactamente, y entonces pues también hice como la investigación de mi parte para que no fuera solamente el mismo documento que ella usó, que era el de Sampieri. Sí Así lo usé, no, eso pero no es traté de, conveniente. Era solo como un formato para que viera un poco la sí, estructura de los diferentes apartados de la metodología. sí, exacto. Entonces encontré algunos autores interesantes, como estos dos de Denzin y Lincoln, que hablan sobre cómo ejemplifican ellos o cómo identifican ellos la investigación mixta. Entonces aquí lo menciono, la investigación mixta. Aquí hablo una cita sobre lo que para ellos es el diseño de la investigación mixta y algo que me pareció interesante, que hablaban de una jerarquía entre ambos, entre el método cuantitativo y Ahí cualitativo. nada más como detalle de la estructura de la cita. Ajá. Recuerde que cuando la cita es mayor a 40, creo que ese es el caso de esta, no lleva las comillas Ah, sí, cierto, yo y creo va que en la puse a bloque. varios. Entonces hay que agregarle como el tap o sea, como si todo llevara una sangría, todo el Ah, par. todos, ok, Ajá, sí, listo. Creo que exacto. Y tengo luego, varios. bueno, el entre paréntesis va junto con la cita, no en la línea inferior. Y tiene que llevar el número de página. Ok, de eso no me ¿Verdad? acuerdo, pero Después del voy a ver. 2005 va un punto coma, porque es el estilo que usa, APA usa una letra P, pero en el estilo de la escuela lo usan con un punto y coma y va el número de página. Ok, voy a ponerle acá el número de página mm, para buscarlo ahora. Listo. Entonces, así como queda eh, en la misma línea, profe. Sí, exacto. Con un punto, me imagino, ¿no? Aquí al final. Sí, O- ahí lleva el punto. Ajá. ok. Ok, aquí abajo tengo otras, entonces ahorita las arreglo igual. Sí, eso no hay problema, lo puede resolver luego, pero nada más como para tenerlo en cuenta para que quede ya el diseño con el formato que corresponde. Listo, profe, gracias. Bueno, aquí sí ya menciono a Sampieri, obviamente, para también tomar el enfoque de él. Ujú. Eh, Aquí hablo sobre la revisión bibliográfica. Yo integré de una vez la revisión bibliográfica y el Delphi aquí, pero vi que en el ejemplo ella tenía un apartado específico para entrevistas, entonces las entrevistas no las puse ahí, pero no sé si debería de incluir. Sí, es más como un apartado sobre los instrumentos que se van a emplear para la recolección de datos. Entonces, por ejemplo, como va a trabajar Delphi, sería bueno definir qué es el Delphi, ¿verdad? Y explicar cómo va a aplicarlo, o sea, cómo, en qué consiste, cómo lo va a Eh, desarrollar en su investigación. Hay un libro, no es libro, es un documento que hemos trabajado en uno de los cursos y en esta bibliografía del curso también estaba el de Kaldush, el de 1991. En ese viene sí, un apartado, un capítulo, también lo habíamos usado para el curso anterior, el de metodología cuantitativa. Viene ujú, un capítulo que es sobre el Delphi y ese está bueno y o sea, él lo desarrolla para justamente la disciplina de relaciones internacionales. Entonces, podría tomarlo como referencia para poder definir qué es Delphi y plantear su propuesta. ok, listo. Sí, yo lo investigué también por otro lado, ahorita te lo Ajá. muestro, profe, pero ahorita cuando lleguemos a ese punto pongo ahí el de Calduch para acordarme. Pero entonces mi pregunta sería, ¿vale la pena o es mejor tomar la revisión bibliográfica, el Delphi y la entrevista en un solo apartado que sean... Sí, en un solo apartado donde, bueno, puedas señalar los instrumentos de recolección de datos. ok, voy a poner acá abajo. Ok, ok. Porque ya tengo el de la revisión bibliográfica, no sé si necesita ser más extenso o no, pero lo que puse es que se realiza una revisión bibliográfica eh, eh, que lleva la economía digital, los organismos internacionales Tal vez y... antes de eso siempre es importante señalar algunos otros elementos que definen el diseño de la investigación. En este caso, digamos, mencionó que era una investigación de tipo mixta, pero no Ujú, se dijo nada más. O sea, no se señala el carácter de
amplitud que va a tener esa investigación, por ejemplo, que si va a ser descriptiva, que si es más de tipo analítica, ¿verdad? Entonces, ver ese detalle. Es que creo que lo hice como desorganizado, profe, pero sí lo tengo ahí abajo. No Pero importa, entonces porque igual hoy no estoy revisando, hoy estamos como viendo, digamos, qué ha ido avanzando, qué va faltando. Todavía hay algunas semanas que va a tener de tiempo para ir trabajando esto. Habíamos quedado, si no me equivoco, que estábamos para la fecha, el 8 fue, me parece, ¿verdad? De sí. entrega. Ujú. No, el 8 No, el no, 8 porque no, el 11 o el 4. el 6, si no me equivoco. Ah, perdón, sí, estoy viendo. Sí, tienes razón, el 6. Ujú. El 13. Yo lo puse en el correo. Creo que inicialmente lo tenía para el 6, pero no Ok. recuerdo si lo dejé para el 13. Ustedes terminan el trimestre, si no me equivoco, entre el 13 y el 20, Ujú, según lo que dice exacto. el calendario, ¿verdad? Sí, Yo les dije que les iba a dar chance de que entregaran la última versión a más tardar el 27. Eso lo voy a dejar siempre de esa fecha, porque en el caso de ustedes, este curso tiene una característica distinta, y es que la nota que se coloca en el reporte se va a poner una I, que es una I de incompleto, porque la nota que ya se consigna en el acta es la nota que van a tener en la defensa pública del trabajo de graduación. Por ejemplo, qué sé yo, si ya en la defensa se les asignó un 8, un 9, un 10, esa es la nota que se hace la corrección en el acta ok. de este curso. Entonces, en este momento, digamos, por decirlo así, los que llegan a pasar el curso, o sea, que lograron llegar a un avance de al menos más del 70% de lo que se esperaba, eh, se les coloca, digamos, por ejemplo, la I de incompleto, que yo no Ok. creo que tengamos problema con ninguno porque todos han venido avanzando bastante bien y pienso que van a lograr de aquí al 27 terminar el diseño en Ujú. sí para que puedan presentarlo a la comisión, pero se coloca una I. Entonces yo sé que ustedes probablemente con los otros cursos deben de tener fechas de entrega final por ahí del 13, Exactamente, sí. ¿verdad? Pero no quiero que se saturen, o sea, como que, uy, en el medio de que esa semana probablemente se vuelven locos entregando todos los trabajos finales, que tal vez corran mucho con esto y no quede del todo bien, y también hemos tenido como cuestiones con el tiempo de los ajustes que toca hacer en el proceso de investigación, entonces vamos a dejarlo para el 27, igual Ok. como les había comentado. Pero bueno, esto, por ejemplo, que está trabajando, la idea es que sea un poco el avance 2. Podría haber algunas observaciones mías y entonces yo le diga, ok, vamos a hacer cambios en esto o esto, tal vez algunas cositas de la metodología o de ajustes de, no sé, lo del APA, de formato, de cosas de lo que ya hemos venido hablando, que quizá algo quedó, y como para tener ya un documento más terminado y que se pueda hacer la entrega del 27, que Ok. sea con miras a allá entregar a la comisión. Entonces, me parece que sí, que había quedado que entonces estábamos para el 13 a más tardar. Eh, sí, porque hoy es, no, hoy es 23. Si hoy es 23, a los otros chicos los veo el 30, el 6 será el día de entrega. Ok. El segundo avance y el otro lo dejamos para el 27, que ya sería la entrega final. Perfecto, profe. Sí, me parece muy bien. Muchas gracias por los tiempos. Sí, entonces por ahí vamos, pero no, tranquilo, o sea, Ok. yo sé que esto todavía hay cosas que necesitan ajuste, pero mientras vayamos saliendo bien con los tiempos, eh, tampoco vamos a correr demasiado y a hacer algo que no está del todo bien. Sí, exacto. Igual, bueno, por aquí lo que le decía es como que creo que yo hice todo lo que alcancé a ver en las otras partes, en el otro documento, Ajá. pero creo que no lo hice como en la misma estructura, entonces nada más sería como empezar a Sí, cambiar y tal que ya vez lo no es tenga. que tenga que ser exactamente igual, pero digamos, por ejemplo,
tenemos que señalar algunos otros detalles, no solo que la investigación va a ser de tipo mixta, es importante eso, pero algunos otros elementos que se plantean en el diseño. Sí. Entonces, eso es importante como poder hacer esa revisión para poder detallarlo un poco más. Ok, profe. Listo. Si gusta, entonces le voy a seguir mostrando lo que llevo por Sí, aquí. sí, sí, está bien. Bueno, aquí hablo de la revisión bibliográfica, de cómo la definen estos autores que encontré por aquí. Ujú. Más o menos como que justifico de por qué es necesaria hacer la revisión bibliográfica dentro del trabajo. Ajá. Después paso a la parte del diseño, que en lo que estuve leyendo me pareció interesante la de concurrente de triangulación. Entonces esa es la que elegí acá y otra vez busqué otros autores también para tener como otras visiones sobre cómo definen ellos la concurrente de triangulación. Y aquí otra vez tengo otra cita, entonces la voy a poner. Por ejemplo, ahí me parece que hay dos cosas. Todo está bien en información, pero tal vez el orden en el que aparece no es como Ajá, el más idóneo. Por sí, ejemplo, esto de exacto. señalar la importancia importancia de la triangulación podría ir después de que se menciona, ok, este diseño de investigación va a ser mixto y además de eso, bueno, tiene un componente de análisis, ¿verdad? Y va a ser realizado una delimitación temporal que es esta, la que se señala, ¿verdad? Entonces se van viendo esos elementos y luego se plantea lo de la triangulación. Ujú, ok, Y luego podría ya verse entonces el apartado de los instrumentos, porque entonces hablamos de la triangulación y qué es la triangulación y por qué puede ser relevante para esta investigación y luego entonces ya vemos los instrumentos que pueden estar vinculados a esos datos que nos van a permitir la triangulación. ok, perfecto. Entonces sería como lo que tengo aquí de mixto, después pasar a la parte de si es descriptiva, analítica o Ajá. exploratoria, que creo que elegí exploratoria, si no me equivoco, sí. Después pasar al diseño concurrente de triangulación y después pasar a los, ¿cómo se llama? A los elementos, ¿verdad? Instrumentos. A los instrumentos, exacto. Entonces, Ajá. de aquí, También hay que incluir el tema de las fuentes de datos. ah, sería, listo, con eso yo me acuerdo. La fuente de datos, sí, creo que esa, tengo el apartado, pero no, esa no la he terminado, no la he Ajá. hecho. Sí, como Eh, para que no se le vaya, sí es importante siempre que aparezcan ahí el detalle. Cuando ujú, definimos los instrumentos, bueno, es importante siempre decir conceptualmente qué se entiende por cada uno, pero además el cómo voy a aplicarlo en mi investigación, ¿verdad? En el sentido, ok, si yo voy a hacer un Delphi, entonces voy a seleccionar un grupo de expertos, entonces qué características van a tener ese grupo de expertos que me va a permitir considerarlos para mi estudio. O sea, puede ser que en el camino de la investigación, cuando ya se va avanzando, ya se determinan más claramente a quienes yo voy a incluir en este instrumento como partícipes. En este momento puede ser que todavía no lo tenga tan claro, pero sí señalar algunas condiciones, qué sé yo, que si van a ser actores institucionales, que si van a ser actores del sector privado, ¿verdad? Entonces, algunas categorías o algo que permita dar luz de qué tipo de participantes voy a tener en ese sentido ahí. ok, profe, Ujú. perfecto, sí me queda claro. Después aquí paso a la parte del Delphi que abarqué, pero entonces ya sé que esto lo paso a los instrumentos abajo. Ujú. Y aquí hablé sobre estos dos autores que me pareció que son bastante actuales, todavía 2016, Ajá. porque se referían al Delphi y de cómo lo definían ellos y cómo se usa esa técnica. Em, Aquí también tengo este apartado aquí. Ok, aquí algo raro.
no sé por qué esto está movido de algún lugar. Y la página. Ok, entonces aquí me refiero al método Delphi porque es importante. Igual una cita que se refiere Sí, como de aquí. apoyo a la conceptualización teórica. Sí, aquí yo no sé si lo hice de la forma correcta, pero estos dos autores en el documento de ellos citaban en esta parte específica a estos autores, a Cavero y a Infante. Entonces no sé si hay que hacer algún tipo ahí de... Al revés, digamos que entonces tiene que poner ahí, a ver, refiriéndose al tema, ajá, Álvarez y Turrado, al citar a Cabero Infante, el año va en Cabero Infante, porque, Ok. a ver, si quiere me enseña la parte de abajo, Ujú. la, el texto, ve, porque aquí está poniendo la cita de ellos, Ajá, exactamente. la cita de ellos, que son los de 2016, todo está bien, ahí va eso, pero arriba tiene que poner entre paréntesis el año de Cabello Infante. Ok, entiendo. Sí, porque lo que estaban haciendo estos dos autores era, ellos citaron a Cabero e Infante. Entonces no Ajá. sabía si a la hora de mencionarlos a ellos también tenía que poner como el documento o algo así. Pero ya me queda claro. Ok, aquí hablan sobre el método Delphi. Aquí es donde le voy a poner. Es así. Si le puedo agregar algo más. Y esto. Ok. Y en las variables leí algo, no tanto como yo la escribí de las variables, profe, pero más o menos lo entendí de la forma en la que venía en el documento de Sampieri, Ajá. causa y efecto. Lo que no me quedó muy claro es si había elegido correctamente cada una de las dos. Yo lo entendí así, el desarrollo de la tecnología 5G y la transformación digital de la economía van a hacer que Costa Rica se inserte en la economía digital a través de esa herramienta. Sí, me parece que está bien, que se entiende. Y además, la otra es la independiente porque no podemos generar ningún tipo de control sobre ella, Ajá, ¿verdad? sí, Y la exacto, otra depende de esa claramente. ok. Y las fuentes de información que no lo he realizado, las entrevistas y el cronograma y ahorita los instrumentos Pero del en entrevistas y cronograma, las entrevistas es un tipo de instrumento, entonces tiene que ir, por ejemplo, después del Delphi. ok, listo. Ajá, entonces teníamos, digamos, en instrumentos estaba la revisión documental o revisión bibliográfica, que fue el término que se usó acá. Está la Sí, entrevista y está el Delphi, entonces tienen que aparecer, digamos, como los el tres. detalle de cada uno, con la descripción de qué se entiende por cada uno, cómo se va a emplear en su investigación, ¿verdad? Ujú, ok, perfecto, profe. Y en el cronograma, pues me puedo basar en el ejemplo que tenía, ¿verdad? Pero me imagino que es como cualquier otro cronograma, nada más ir poniendo ahí las Sí, fechas y las algunas actividades. veces hay gente que le gusta hacerlo, digamos como, y he visto más estilo el project, no sé, Sí, como con ese software, ¿verdad? sí, Que entonces sale por mes y van marcando el cuadrito en color o con una X, pero para mí suele ser como más confuso a veces en sí. Y entonces sí. ese estilo de cronograma, pues lo armamos ahí, pero no es que tenga que estar necesariamente obligado a trabajar con esa tabla y con esa estructura. Este es un ejemplo, Ujú, tal cual como lo otro. Usted puede adaptarle la información, no tiene que ser exactamente igual, pero que al menos debería de contener, por ejemplo, cuánto tiempo se va a tardar en cada
etapa o proceso, como lo vaya a marcar. Tiene que estar señalado ahí las actividades claramente. Entonces, eso sí es como lo importante. Y que no subestime el tiempo, porque a veces hacen cronogramas donde dicen que en un mes van a cumplir un objetivo, ¿verdad? Sí, Y el objetivo implica recolección de datos, análisis de datos, escritura del documento, o sea, implica varias cosas y no siempre va a ser así, que va a lograrse en un periodo corto. Entonces yo siempre les digo que planifiquen al menos para un año, que ok, traten de distribuir el tiempo como en un año que en el ideal, o sea, qué sé yo, podrían tardar la mayoría de los casos hasta más tiempo de eso. Pero si uno se apegara realmente al cronograma y fuera avanzando, digamos, de una forma concienzuda, normalmente se podría tardar un año y medio, y la gente lograría terminar. Pero bueno, es un tema de condiciones y disponibilidad y también de esfuerzo, pero por eso creo que, digamos, en lo recomendable, podrían ajustar más o menos el periodo en un año. Y a veces le perfecto. ponen 5 meses. Sí, Y yo digo, no, eso no es realista. eso no va a pasar. Eso no es realista. Entonces creo que es mejor, o sea, que el compromiso sea claro de que sí, voy a tardar tanto, pero es realmente lo que voy a necesitar para levantar eso. Ok, listo, profe. Y pues eso es lo que tengo por el momento de metodología, pero de las cosas que avancé bastante en uno de los cursos que estamos llevando ahorita, nos Ajá. tocó hacer la entrega final del trabajo. Bueno, ¿Con estaba la Gustavo? entrega con Gustavo, sí, la de Sí. regímenes. Entonces, yo no verifiqué las fechas y creí que había que entregar el trabajo final para esta semana que pasó, digamos, para este lunes. Entonces, Ajá. casi que pasé las vacaciones haciendo el trabajo. Bueno, pero Pero yo ahí. sí, igual ya adelanté, ya él me dijo que era hasta el 10, pero igual ya lo adelanté. Y lo que me gustó fue que hice el trabajo sobre el régimen de comercio electrónico. Y lo Entonces, vinculó a esto. sí, exactamente. Entonces agarré mucha de la información de ahí que voy a poner en este trabajo, el tema de la estructura de la OMC, cómo se relacionan los regímenes de diferentes organizaciones en comercio electrónico, que al final de cuentas influyen como parte de la economía internacional y la Claro, economía digital. Entonces, con mucho de lo que tengo ahí, voy a empezar a agregarlo aquí, pero lo tengo en dos yo lo que trabajos divididos. les comentaba también, creo que fue, no sé si fue a Ana Cristina o a Ana Gabriela o a Carlos, no recuerdo ahorita cuál, Sí, que aprovecharan lo que iban a trabajar con Gustavo, en el sentido de que trataran de trabajar con Gustavo prácticamente a alguno de los objetivos que tiene la tesis. Pero si sí. quieren, vámonos a los objetivos, a ver si algo, lo que trabajó con él directamente, podría generar ese vínculo pensando en que hayan adelantado la escritura, por ejemplo, de uno de los capítulos, que generalmente se empieza con un capítulo que tal vez es un poco más teórico, más de revisión documental, y que permita generar un enlace con eso, porque serviría muchísimo. A Sí. ver, por ejemplo, el primero, caracterizar la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario. Bueno, estaba más dirigida a una revisión documental, pero de un documento muy Específico. específico que es del Estado, pero podría vincularse un poco por ahí, ¿cierto? De alguna forma, en el sentido contextual. Sí, exacto. Sí, ese casi no lo tomé, pero sí entiendo por dónde va la idea. Ujú. Porque la otra no, describir la relación comercial entre actores estatales y no estatales en torno a la implementación de la tecnología 5G en la economía digital de Costa Rica, porque con Gustavo trabajó el caso de Costa Rica o más a nivel general. No, a nivel general, el régimen de comercio electrónico a partir de la OMC. Ok, Entonces, el feedback que él me dio fue que le parecía bien el tema, pero que lo integrara con los regímenes internacionales de las otras organizaciones. Ahí, obviamente, está el de la OCDE, que también pensaba tomarlo porque me sirve para acá. El de Naciones Unidas y el de la UIT. Entonces ahí hay como otros tres que puedo entrelazar. aunque ese dato podría ser interesante para el objetivo 3 viéndolo de esa forma, ¿verdad? Ujú. Porque
dice analizar los retos y progresos de Costa Rica alineados a sus objetivos económicos internacionales. Entonces, el haber hecho ya el análisis para la OMC implicó un poco eso, o sea, todavía no identificar los retos y progresos de Costa Rica como tal, pero sí el cómo funciona. Sí, y aún así creo que ahí todavía hay, digamos, en lo que he encontrado, se pueden mencionar ahí la parte de los retos y los progresos, porque para Costa Rica fue parte del grupo de países que solicitó a la OMC hacer una revisión de la estructura de comercio electrónico dentro del marco de la organización. Entonces fueron ciertos países que decidieron adherirse a ver cómo podían modificar esa estructura que no les beneficiaba a ellos, sino le beneficiaba a los estados que estaban mucho más avanzados en infraestructura digital. Gustavo me mencionó que Costa Rica tenía un peso mucho mayor en la UIT y en Naciones Unidas. Entonces por ahí puedo ir mencionando esos tres espacios que, si bien son bastante políticos, no son tan tecnológicos, son los avances diplomáticos que Costa Rica ha estado haciendo en materia de comercio electrónico, que al final se traduce en la economía digital. Sí, pero bien se puede ligar a ese objetivo 3 en realidad, sí. Sí. Uh-huh. Sí, entonces es importante porque, bueno, para aprovechar el producto que desarrollo en ese curso y que pueda ya ser parte de uno de los capítulos de la tesis. Sí, sí me parece. Sí, sí, con algunos creo que yo sí les mencioné, ok, traten que en el otro curso, si van a desarrollar eso, podrían pensarlo desde uno de los objetivos para que fueran como vinculando eso y el quehacer de ese curso les funcionara como un producto para esto. Uh-huh. Pero sí, está bien. Sí, y ya con lo otro, pues es un poco más meterse digamos, este primero que es entrarle de lleno al documento, en este segundo que es empezar a armar los delfis y los cuestionarios, y más que eso empezar a ver, a hacerle, a apuntar a las personas indicadas, y Ujú. pues ya el último que creo que es en el que hay que darle un poco más de análisis para armarlo con los resultados de los otros tres, pero Sí, por ahí es por donde voy, profe. ok. Ahora, yo sé que se lo he preguntado como 800 veces, que si ha pasado como la posibilidad de conversar con alguno de los profes para lo de ser tutor o tutora, porque ya me lo preguntaron hoy. Yo mandé un correo hoy con la información de cuáles son el avance que han venido llevando con el curso ustedes, que qué título tiene su propuesta ya como más definida y si tienen ya alguna persona considerada para ser tutor o tutora, ¿verdad? Entonces, yo le fui poniendo, dije, bueno, pero en el caso de Felipe todavía está considerando la opción de con quién. Sí, Entonces, no, quería saber si ha podido como con esa línea pensar o conversar con alguien. no, de hecho no, profe, no he avanzado en eso, nada, pero ya voy a ponerlo aquí en la primera parte, Ujú. para cada Sí, vez que abra el digamos, qué sé documento, yo, voy a poner, podría terminar en lo que es la metodología, como para que ya quede listo el borrador de diseño, que quedamos entonces para la entrega del 6. ujú, Y ya teniendo eso, vaya conversando con alguno de los profes que usted considere que logra generar esa empatía o que le puede generar un aporte también, que puede tener conocimiento sobre el tema para que pueda avanzar en eso. Porque sí, ya para la entrega a lo que es el CGA, para la aprobación del tema, del diseño, hay que acompañar eso con el nombre del tutor y la persona tiene que, digamos, como firmar la tablita. ujú. En este caso, me imagino que será enviar una carta o que le hagan la firma digital, ¿verdad? O algo. Será así, probablemente. O con un correo. Ya tendrán que resolver un poco el tema de eso, porque ahora la mayoría de la gente estamos con firma digital porque nos han ido pidiendo todo. Pero sí, o sea, Sí, que lo ya, considere para que termine el curso y ya de una vez pueda presentar la propuesta. Yo pienso que hay muchas posibilidades de que se les apruebe porque los diseños están bien, tienen sentido, tienen coherencia. Habrá cuestiones que siempre
la persona tutora pues puede hacer sugerencias de cambios según su óptica, porque no todas las personas lo vemos de la misma forma y alguien con más experiencia en el tema le puede sugerir cosas muy específicas. Entonces, por ahí puede ser que la misma persona tutora le sugiera cambios, pero yo creo que no hay problema en que los aprueben, que probablemente sí van a pasar, pero necesitamos un tutor para que lo asuma, inmediatamente se presenta, se aprueba y ya empiecen a trabajar. Ok, profe, sí, ya que me puso el recordatorio también en el celular, varios recordatorios para que ahí ir mandando correo, ir haciendo el primer contacto por lo menos. Sí, lo primero es el tutor, pero siempre hay que también tener a alguna gente, o sea, 2 personas más en el rol de lectores. Ujú, sí, Esos, si los logra uno encontrar bien, si no en el proceso de elaboración de tesis se va seleccionando a alguien que quiera, digamos, asumir el compromiso y apoyar como lector. Entonces, es parte del trabajo, pero sí o sí, para entregar el diseño sí necesitamos un tutor. ok, listo, profe, Ujú. entendido. Bueno, no, muy contenta porque veo que igual ha avanzado. Hay que hacer ajustes en la metodología y es normal, a la primera nunca queda del todo bien. Sí, Siempre hay cosas que mejorar. Entonces, ya el siguiente avance sería que me lo pase el documento como con todo para el día 6. Igual ok, ahí lo voy profe, a poner en el aula virtual, si no me lo mandan por el correo, pero entonces quedamos con eso. La idea es que ya con eso yo le hago las últimas observaciones. Si tuviera ya una persona, le puede enviar el documento para que le haga observaciones también, hacemos los ajustes y pensando que al final del trimestre se pueda entregar. O sea, que si yo la última semana de agosto o en los primeros días de septiembre se pueda entregar al CGA para que puedan evaluar. ok, listo, profe, me parece bien así esos tiempos. Bueno, entonces en eso quedamos. Listo, profe, muchas Cuidamos. gracias. Igual, Bueno, profe, hasta luego. hablamos, hasta luego. Serias. Bueno, cuénteme entonces cómo les ha ido con el avance, han podido trabajar algo del documento. Yo sé que estábamos en receso, pero por ahí yo, Pues para serles ¿cómo está? sinceras, hoy íbamos, o sea, pretendíamos ponernos a trabajar un rato porque no estábamos conscientes que nos teníamos que reunir con usted. Bueno, no importa. Igual yo Y hace un rato que me reuní también con Felipe y luego, bueno, primero con Carlos, pero con Carlos no me reuní porque me dijo, me mandó una parte de lo que ha hecho y me pidió que lo cambiara para la siguiente semana. Entonces con él no tuve problema con eso porque hicimos eso. Con Felipe sí, ya revisamos un poco, igual le falta, me mostró un poco lo que habían avanzado y lo que yo le decía a él es que tenemos fecha 6, el día 6 la entrega del segundo avance, que a eso habíamos quedado. Entonces, bueno, cada quien iba a su ritmo y la idea es que ese día me puedan entregar algo que yo pueda es, ver un poco más el avance, es que porque lo que habíamos quedado que el es que 27 es la entrega final. es que lo que tenemos anotado, y sí lo anoté el día que nos reunimos, fue que le tenemos que enviar el adelanto de hoy en 8. Ajá. Un O sea, sí adelanto. pueden, pero creo que en el correo que yo les mandé les puse fecha 6 Sí, Y para luego el todo. 6 entregar ya segundo avance. O sea, nosotros le íbamos a mandar un adelanto para que nos pudiera hacer observaciones eso tengo, sí. y, Pero si no, envíenme todo para el 6 y para que... corregíamos, y corregía, es que así nos da chance de corregir. No No, sé. exacto, pero no importa, mándenme todo para el 6 y yo les hago correcciones de eso. Y vamos a tener para el 27, no, el 28, no, 27 sí, la última 27, entrega. Yo sé que los exámenes finales o las entregas finales están para el 13 27 de qué me perdí, De profesor. de agosto. agosto. Que las entregas finales están para el 13, más o menos, Ajá. ¿verdad? El cierre del curso. Ajá, sí. Pero ya no lo vamos a hacer en esa Probablemente para fecha. ese día todos los profes le están pidiendo las entregas finales, porque Sí, ese día más o termina menos. el trimestre. En el caso de ustedes, yo les decía que, por ejemplo,
las calificaciones que yo tengo que ingresar en el sistema no es un número para este curso, sino una I, que es un incompleto. El incompleto lo que significa es que la calificación que les otorguen a ustedes en la presentación pública de la tesis, la defensa, eso es la que tiene que colocarse en la nota de este curso. O sea, hacerse una modificación. Qué sé yo, si en un año ustedes presentan, entonces se hace cambio y la nota que se registra es esa, la que obtuvieron en la presentación pública. Entonces, para ahora, yo les voy a poner a todos la I, porque en realidad han ido avanzando bastante y han cumplido un poco con el tema de las expectativas. Y el día 6, digamos, me mandan el avance 2. Ahí yo les reviso, les voy a hacer las observaciones y vamos a trabajar, aunque el 13, digamos, es la última fecha, yo les voy a dar chance de que me entreguen lo último el día 27. Que sería la metodología, lo que faltaría. Pero es una gran cosa, porque para entonces todo lo demás ya se habíamos terminado, entonces sí nos podemos concentrar. Pero para que puedan tener tiempo esas últimas 2 semanas de, digamos, hacer los últimos ajustes del diseño. Pero entonces lo que estaba como exposición final, el 13 quedaría el 27. Ajá, exacto, el 27. Pero no van a haber exposiciones. Valorémoslo, a ver qué tal. O sea, bueno, si es necesario o no, tal vez no sea del todo necesario, o no tengamos que reunirnos todos, sino que ustedes me hagan una presentación solo a mí, por ejemplo. Exacto. Sí, pero eso perdón, profe, para entender. Todo al mismo tiempo y tenga que escuchar lo mismo de todo el mundo 2 horas, no, sino, ok, estos 15 minutos ustedes se conectan, me hacen la presentación y listo. Pero entonces, para entender bien las fechas, el 30, yo tenía dado también un avance del 30. Eso que hubo fechas iniciales y ahora estamos trabajando como con los ajustes que hemos tenido. Es que el 30 le íbamos a, Ana Cristina, el 30 le íbamos a enviar, que igual lo podemos hacer si queremos, un adelanto para que Laura lo vaya viendo y ya con las observaciones de ella le mandamos ya lo que es formalmente el segundo avance, que es marco teórico y estado de la cuestión. Eso es lo que hay que agregarle ya formalmente el 6 de agosto. Eso es lo que habíamos quedado. Algo, me lo pueden mandar y yo le echo un ojo y voy revisando. A ver qué tal. Pero digamos la fecha importante. Que sí tienen que programar el 6. El día 6 es la fecha formal. El avance. Formal, exacto. Y la siguiente fecha formal sería el 27. Exacto. Tercer avance, digamos. El 27 terminen también el apartado metodológico. Que ya sería con la metodología, hasta metodología, ¿cierto? Exacto, para que en el mes de septiembre ustedes puedan ya, bueno, resolver lo de la persona tutora, porque el trabajo tiene que ir acompañado de un tutor cuando se presenta a lo que es el CGA. Entonces, que puedan hacer esa gestión en el mes de septiembre, entregar el diseño con ya el apoyo de la persona tutora. Ok. Sí, ayer le escribimos a Nazaret. ¿Te has contestado, Nazaret? Contestó, lo que pasa es que no, porque dijo que hoy no podía y que, a ver, ya te digo, yo no le contesté porque necesitaba hablar con vos, porque dijo que podía mañana, a ver, mañana a las 6, pero yo no puedo mañana. Entonces quería proponer, a ver qué día puedes vos, y preguntarle a ella si ella puede, obviamente, ¿verdad? Ok. Yo no puedo mañana. Entonces, así estaríamos. Ya nos va quedando alrededor de prácticamente un mes, una semana, ¿verdad? Para terminar, digamos, como el proceso. Pero lo que sí quiero es que termine agosto y puedan tener el diseño listo. Entonces, por las fechas que si terminábamos el 13, ok, si terminábamos el 13, yo reporto las notas, pero las reporto con la I. Entonces, no hay problema. Y podemos terminar el 27. Perfecto. Okay, excelente. Sí, porque realmente hay tanto trabajo, tanta cosa, ¿verdad? Entonces, sí, ayer nosotras yo les pongo, pero tienen que entregar el 13 y corran todos y me hagan algo que tal vez no está del todo bien, o ustedes entreguen algo que con lo que no están convencidas, y quizás yo no les puedo dar extensión de muchísimo más tiempo, pero puedo aguantar hasta el 27 para que concluyamos
No, eso está muy bien, sí, porque como digo, ya para entonces todos los demás trabajos están terminados, entonces Ujú. uno Ya realmente se siente un poco concentrarse. más desahogadas. Claro. Sí. Ok. Que estábamos hablando de que un poco del marco teórico en alguna manera sí lo hemos avanzado, pero en algunos, como los trabajos siempre los hemos tratado de enfocar en la misma temática, ¿verdad? Claro, que me han comentado que el trabajo de regímenes han tratado como de ligarlo con los temas de tesis. ¿Cómo les ha ¿Cuál? ido? Sí, con Gustavo. Sí, sí, le propusimos que el trabajo final fuera el marco teórico de la tesis, pero no nos dejó. Pero, digamos, nos dio un tema que mucho de lo que estamos haciendo, de hecho, lo vamos a rescatar muy probablemente para marco teórico. Ah, bueno. Entonces, ahí, Sí, para que aprovechen eso. y ya nos dio la primera retroalimentación y más bien nos sugirió unas cosas que podíamos hacer para reforzar esa parte. Entonces, de eso en realidad nos sirve parte para el marco teórico. Así que no es que no hemos hecho nada, sino que no lo hemos... No, yo entiendo. como- Y es que están con todo encima también de los... Lo hemos como trasladado al Exacto, documento, sí. porque Y eso nos va a adaptado, servir. porque obviamente que no es igual, ¿verdad? Pero, Exacto. Esto nos sirve y meterlo y complementarlo, pero sí, sí nos va a servir. Sí, bueno. Entonces, ¿qué haríamos con eso? ¿Verdad? El día 6, en la entrega del segundo avance, que sería para ustedes marco teórico y estado de la cuestión, y para el 27 ya terminaríamos el apartado metodológico. De acuerdo. Perfecto. Bueno, se cuidan mucho. Igualmente, cuídense. Bueno, que estén bien entonces.